Sesión de hoy con el joven Luis Alejandro Guerra, es estudiante de aquí del Departamento de Matemáticas. Su plática está titulada como Una introducción a los procesos estocásticos. Y bueno, antes de seguir, perdón, Betsy, un anuncio de aquí del camarógrafo. Si desean ver o consultar alguna charla, pueden entrar a YouTube o Facebook y la página es Ciencias TV. Así que ya hay como 3 videos ahí subidos, por si desean revisarlos. Por favor, Betsy, gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero le quería agradecer a la profesora Maribel, que fue quien me invitó a dar una plática de introducción a los procesos estocásticos, pero pues no está. Igual, gracias a ella que me invitó. La idea de mi plática hoy es dar como se titula, una introducción a los procesos estocásticos, pero este título es muy ambiguo. Los procesos estocásticos realmente son un mundo muy grande. Yo básicamente lo que quiero hoy es dar una motivación de por qué es que los estadísticos o la gente que hace probabilidades trabaja tanto con la campana de Gauss, con la distribución normal, o en un proceso muy importante en tiempo continuo, que también lo voy a introducir acá, que es el movimiento browniano. Básicamente lo que quiero que sea esta plática, yo sé que es para estudiantes de licenciatura, tal vez va a haber punticos en donde me ponga un poquito rudo, pero poquitico. De resto voy a tratar de que sea lo más intuitivo posible. Entonces eso es lo que quiero hacer en esta plática. Básicamente lo que quiero es que ustedes salgan de acá y digan, hombre, la campana de Gauss es muy importante. Ese es el objetivo de la charla de hoy. Lo que voy a hacer primero es hablar un poquitico, muy poquito, 5 minutos nada más de la historia, pero así rapidísimo, desde el cálculo de la probabilidad hasta lo que hoy conocemos como la teoría matemática de las probabilidades. Luego voy a hablar de la campana de Gauss, de por qué trabajamos la campana de Gauss, un poquitico del movimiento browniano, un proceso estocástico muy importante en tiempo continuo y con trayectorias continuas que les voy a mostrar más adelante. Entonces déjenme les cuento esta historia muy rapidito acerca de... Miren, este slide dice el cálculo de probabilidades arriba. En principio era solamente el cálculo de probabilidades, toda esta cosa empieza a estudiarse. Ya por allá... por cierto, acá yo tengo un montón de dibujos, un montón de referencias, no cito nada porque es una charla informal, pero en particular todo me lo robé de Google, todos los dibujitos, todo lo busqué, o sea, nada es mío, todas las simulaciones, todo lo que pongo, simplemente lo descargué de Google a la carrera la semana pasada para armar la presentación. En particular hay muchos dibujitos de un artículo del profesor Luis Gorostiza que se llama Una historia de la probabilidad en el siglo XX, que se publicó en una revista de la Sociedad Matemática. Entonces hago esa aclaración. En los tiempos del emperador romano antes de Cristo ya eran bastante comunes los juegos de azar y ya se diseñaban en ese tiempo tablas de mortalidad como las que hoy trabajan los estadísticos para calcular el precio de los seguros y estas cosas. Entonces por acá más o menos en la historia se puede situar como el nacimiento de la probabilidad y la estadística, bueno, de las dos junticas, pero después ellas se fueron separando, ¿cierto? Porque tenían objetivos distintos. La probabilidad es una rama de la matemática distinta a la estadística, como pasó con la física y las matemáticas, que inicialmente eran una misma cosa, pero pues el tiempo las llevó a separarse. Por acá se puede, digamos, decir que empezaron el estudio del cálculo de las probabilidades. Ya en el siglo XVI un problema bastante común era el problema del reparto de apuestas, que era básicamente un italiano por allá se preguntó cuál era la manera óptima de repartir una apuesta. ¿En qué sentido? Si nosotros estamos jugando a alguna cosita, qué sé yo, disparar flechas a un blanco y estamos jugando entre dos personas, gana el primero que acierte 6 veces en el blanco, 6 veces. Y estamos compitiendo 2 personas y yo he acertado 5 veces y mi contendor acertó 4 veces. Pero se tuvo que acabar el juego, tuvimos que acabar, no se pudo terminar. Entonces lo que estudió el tipo es cómo se reparte de manera óptima esta apuesta. Y no voy a discutir acerca de eso, pero ese fue el problemita que un tipo, se me olvida el nombre, bueno, pero ellos dos, Tartaglia y Cardano, trabajaron particularmente en ese problema y digamos ya hay unos tratados más o menos serios de probabilidad en este problemita. Después Pascal acompañó a un señor en un coche, al caballero de Meré, y el señor era un jugador obsesivo por las apuestas, le gustaba mucho competir y le hizo algunas preguntas. En particular le preguntó a Pascal si era óptimo jugar a partes iguales, o sea, yo le apuesto a usted 10.000 pesos, de que si yo tiro 4 veces un dado, al menos una vez cae un 6, tirando 4 veces un dado. Entonces él le preguntó a Pascal si esa apuesta era justa,
o sea, jugar a partes iguales. Más o menos le preguntó si la probabilidad era un medio. Era básicamente los términos. Pascal hizo el estudio y se dio cuenta que era un poquitico favorable, era como 0.518, el problemita se puede hacer muy fácil, porque es un sexto a la 4. Entonces, digamos, era ventajoso para el caballero de Meray, pero esta pregunta empezó una relación epistolar entre estos tipos, entre Pascal y Fermat, haciéndose preguntas acerca de la probabilidad, y allí también nacen bastantes cositas de la probabilidad, pero nunca publican nada, solamente quedan las cartas que ellos se envían. Ya en el siglo XVII, XVIII aparecen, hay muchas personas que acá no menciono, estoy mencionando como los que a mi juicio, que pues no soy nadie para dar este juicio, son muy importantes. Acá en particular, y denme impunidad para pronunciar a Moivre, como Moivre, él es francés, pues no tengo ni idea cómo se pronuncia, no soy capaz. Yo puse en Google y repetí, pero no soy capaz de hacerlo. Pongo esos dos porque empiezan a escribir un tratadito, Moivre muestra una primera versión de un teorema muy importante que les quiero mostrar acá, que es el teorema del límite central, que voy a tratar de explicar en detalle en esta plática. Y este señor, Jacob Bernoulli, pues uno de los Bernoulli, también escribió un tratado sobre el azar o algo así, donde aparece también una primera versión de otro resultado muy importante, que es la ley fuerte de los números, la ley de los grandes números, que básicamente dice que si usted tira una moneda 1.000.000 de veces, 500.000 veces va a ser cara, ¿cierto? Eso es básicamente lo que dice. Y de ese no voy a hablar acá, de la ley de los grandes números no voy a hablar acá. Después aparece Laplace ya escribe un librito donde condensa todos los resultados que hasta ese tiempo, y también usa las herramientas que ya se han desarrollado del cálculo infinitesimal, el cálculo diferencial e integral que desarrollaron Newton y toda la cosa. Escribió un libro y aparece pues ahí Gauss. Esta imagen me la robé de Google y me llamó la atención porque esta es la imagen de un billete en Alemania, no en euros, eran en marcos, pues yo creo que ya no existe, pero si se fijan es la cara de Gauss. Y acá está la campanita de la que les quiero hablar hoy en la charla. Es un billetico allá. Se hizo muy famosa la probabilidad en ciertos problemas de física, tratando de axiomatizar o de tratar algunos problemas de física utilizando herramientas de probabilidad, y por esto David Hilbert, yo creo que todos los que estudian matemática han escuchado la historia del Congreso de París de 1900 y de los 23 problemas de Hilbert, que influenciaron mucho las matemáticas del siglo pasado. Bueno, el sexto problema de Hilbert era básicamente axiomatizar la probabilidad, porque hasta este momento había muchas cositas, pero todo era cálculo de probabilidades nada más. No había como una teoría matemática aceptada de las probabilidades. Él pide encontrar una axiomatización para la teoría de las probabilidades, y pues el héroe de esta historia, el que resuelve el problema en el año 1932, es Kolmogorov. Y digamos, aquí en 1932 se puede decir que nace la teoría matemática de la probabilidad. Antes eran solamente cuenticas, combinatoria, dados, monedas, y acá nace la teoría de la probabilidad. El tipo la axiomatiza utilizando las herramientas de la teoría de la medida, básicamente, y del análisis funcional. Es básicamente lo que uno necesita para estudiar probabilidad. Entonces déjenme, me voy para las probabilidades ahora sí. Esto era nada más historia. Déjenme cómo voy de tiempo. 10 minutos, súper bien. Básicos de probabilidad. ¿Qué empezó a trabajar? ¿Cómo axiomatiza la probabilidad este tipo? Básicamente dice, consideremos un espacio abstracto, omega, todo el tiempo acá omega se va a referir a un espacio de probabilidad, omega fp, donde omega va a ser el espacio de probabilidad, f es una sigma álgebra, yo no sé si ustedes sepan que es una sigma álgebra, pero básicamente es una colección de conjuntos que es cerrada por uniones, cerrada por complementos, y tiene el vacío y tiene todo el conjunto. O sea, tiene omega, tiene el vacío y es cerrada por... Es algo así, es parecida a la definición de topología, pero es más fuerte. La medida es una función que va de esta colección de subconjuntos de omega a 0, 1, de tal manera que el espacio total mide 1. Déjenme, les doy un ejemplo fácil de un espacio de probabilidad, uno muy fácil. El intervalo 0, 1 con la medida de Lebesgue. La medida de Lebesgue es la que mide intervalitos, ¿cierto? Entonces, el intervalo 0, 1 con la sigma álgebra, bueno, cuando haga referencia a un espacio topológico y quiera hablar de su sigma álgebra, se dice sigma álgebra de Borel, es la sigma álgebra más pequeña que contiene todos los abiertos del espacio topológico. Entonces piensen el intervalo 0, 1, la medida de Lebesgue y la sigma álgebra de todos los abiertos. Una variable aleatoria la definió Kolmogorov simplemente como una función medible.
X es una función que va de mi espacio omega a los reales. Yo acá, por cosas de comodidad, quise poner R, pero realmente uno acá puede poner R a la D. En ese caso no sería una variable aleatoria, sino un vector aleatorio. O de hecho puede poner otras cosas más raras, ¿cierto? Puede poner acá X que va del espacio de probabilidad a una variedad, a un manifold riemanniano y queda una cosa rara. O puede poner algo que de pronto el profesor Gorostiza y el profesor Zúñiga van a hablar, que es poner algún espacio que llaman ellos espacios ultramétricos, y entonces queda otro espacio de probabilidad. Así raro. En particular yo voy a trabajar acá con los reales y con el espacio de funciones continuas. Si la función x va de omega al espacio de las funciones continuas de 0 a infinito, otra vez a los reales o RD, eso se va a llamar un proceso estocástico, pero eso lo voy a dar más adelante. Usualmente cuando uno hace probabilidad o hace las ejercicios de estadística, uno nunca describe como que omega es una cosa como abstracta. Uno realmente nunca dice omega fp es esto, como yo dije ahorita con la medida LB, sino que usualmente describe las variables aleatorias por su función de distribución, que es esta cosa de acá. Si ustedes tienen un... ¿Será que esto? Ustedes no me van a ver acá, ¿cierto? ¿Será esto? Ok, vamos a imaginárnoslo, no hay que pintar. X es una funcioncita. X va acá. Yo tengo mi variable aleatoria X. Acá tengo mi espacio y me lo pinto así raro. Este es omega. Y esta es una función que va, en este caso, a los reales. Como les dije, puede ser muchas cosas. Puede ser RD, pero déjenme, yo lo pinto en los reales nada más. Usualmente uno estudia las variables aleatorias usando su función de distribución. Entonces lo que hago es, yo acá tengo definida una medida. Esto es omega, tengo una sigma álgebra, acá tengo P. Piense acá en la línea real con la sigma álgebra de Borel otra vez, la que tiene todos los abiertos. Entonces esta variable aleatoria inmediatamente induce una medida sobre la recta real, de la manera más natural del mundo. Si usted quiere medir acá un conjuntico, este A, entonces lo mide simplemente. ¿Cuál va a ser? Mire cómo lo voy a anotar. Mx de A. Mx de A. Va a ser agarrar la preimagen. Yo acá tengo este conjuntito. Entonces me vengo y me devuelvo con la función X. X es una variable aleatoria, o sea, es una función medible solamente. Es una función medible. Me devuelvo, considero la preimagen que está por acá. Vela. X inverso de A. Y acá puedo medir, porque esto es un espacio de probabilidad. Entonces, Mx de A es devolver el conjuntito con la función A y medir con la medida que tengo en P, que tengo en omega, perdón. Eso es básicamente lo que se hace, que es lo que tengo yo acá. Devuelvo el conjunto y mido con P, esa es mi función. Y lo voy a denotar así, la probabilidad de que X esté en A. Esa es la medida que induce inmediatamente el espacio de probabilidad en los reales. Y usualmente las variables aleatorias se estudian usando su función de distribución, como voy a ver ahorita en un ejemplo. Hay dos valores, bueno, hay varios, pero hoy voy a hablar de dos valores muy importantes que uno usa cuando estudia probabilidad. Dos valores centrales que se hacen. Bueno, ustedes ya han visto cursos de estadística y toda la cosa y saben que son dos valores muy importantes a la hora de hacer análisis de datos. Entonces, el primerito, E de X, que lo denoto así, es la esperanza, o el valor medio, o la media, de la variable aleatoria X, y var de X es la varianza de X. Son dos numeritos que me van a decir, la esperanza me va a decir qué espero yo de mi resultado. En física, si ustedes tienen una plaquita, piensan en una placa acá finita, o acotada, y a la placa le dan cierta masa, una masa. La masa puede ser de masa 1, entonces le da una densidad de probabilidad realmente, una medida. Hay algo que en física que ustedes estudian mucho, estoy seguro, que es el centro de masa. El centro de masa. ¿Cierto? Si ustedes tienen una plaquita así acotada y le dan una densidad y buscan el centro de masa es como el puntico donde usted va a poner el dedo para que eso quede en equilibrio, ¿cierto? Va a ser así. Eso es exactamente esto. El valor esperado es lo mismo que el centro de masa que ustedes estudian en física. Y la varianza que está en esta expresión fea, x menos ex al cuadrado, esa varianza me está diciendo qué tan dispersa está mi medida de probabilidad. Qué tan esperado es el valor esperado que yo tengo. A ver, supongamos que ustedes conocen a una persona, a un alemán, se van para Regina a tomar cerveza ahorita en la escuela y conocen a un alemán. Y mañana se van a encontrar con un alemán enfrente del Palacio de Bellas Artes. Entonces, realmente la cita es una cosa aleatoria. Yo creo que nunca dice a las 10 en punto llegué exactamente si se citan a las 10. Sino que hay ciertos factores que pueden, qué sé yo, el alemán se puede morir y nunca llegar. Hay factores que hacen que no sea exactamente determinístico, que sea estocástico. Entonces lo que dice es,
usted tiene una cita que es estocástica, pero su valor esperado es las 10 de la mañana, con una varianza chiquitica porque es alemán. Pero si usted conoce un colombiano, también tiene una variable aleatoria con una media que es 10 de la mañana, pero la varianza es gigante, ¿cierto? La varianza es que el tipo puede llegar, usualmente no es, y estar cargada, pues no es que puede llegar a las 9:30, sino a las 10:40. Eso es, la varianza simplemente me está diciendo qué tan inexacto es lo que sea que yo vaya a hacer. Eso es lo que me mide la varianza, es la dispersión. Es una medida de dispersión. Dos ejemplitos muy fáciles, muy fáciles. Lancemos una moneda, águila o sol, ¿cierto? Águila o sol. Eso se llama una distribución Bernoulli. Es cuando usted tiene... Ahí miren que voy a describir una variable aleatoria y es lo que les estaba diciendo. Usualmente yo no voy a decir mi espacio omega es esto, sino que yo describo mi variable aleatoria usando la m sub x que pinté acá, esta de acá, dando la distribución de la medida de la variable aleatoria. Entonces voy a decir que caiga águila, digamos si la moneda está cargada, que x igual a 1 sea un éxito, que sea caer águila, y un fracaso pues por alguna cosa que sea el otro, águila o sol. ¿Cierto? Usualmente si es una monedita justa, entonces tengo la probabilidad P es igual a medio, ¿cierto? La mitad de las posibilidades, la medio probabilidad de que caiga águila, media de que caiga sol. Esa es la distribución Bernoulli. Definí ahorita el valor, déjenme calcular un valor esperado para esta función, uno bien fácil, porque me está diciendo cuál es el valor esperado, qué es lo que espero de mi distribución. Si vieron que esto se definía simplemente como una integral sobre omega, de x de p, donde p es mi espacio de probabilidad. Pero es que omega es un espacio abstracto. Uno cuando hace las cuentas, realmente nunca integra sobre omega, sino que integra sobre los reales. Yo no sé si hice esa aclaración, pero ve lo que aparece acá antes. ¿Sí viste? P de x es una integral sobre omega, pero hay un teorema de cambio de variable que uno demuestra igualito que en teoría de la medida. Función simple, función escalón, manda el límite y no sé qué. Y resulta que puede pasar la integral a integrar simplemente sobre los reales, donde la distribución, la medida sobre la que va a integrar, es la medida de la distribución de la variable aleatoria. Entonces no voy a integrar sobre omega. Voy a borrar este dibujo. Solamente voy a hacer estas cuenticas en el tablero, para que ustedes vean de dónde salen esas fórmulas que siempre usan en estadística. Entonces, dice que la integral de x de p es lo mismo que integrar sobre los reales, x, con mi medida de x. Pero es que resulta, yo no sé si ustedes han visto un curso de teoría de la medida, pero les voy a contar un teorema. Una integral sobre un conjunto que mide 0 es 0. Fácil. Y acá casi todo, acá en esta integral en particular casi todo mide 0, porque lo único que está midiendo algo lo único que está midiendo un poquito es el numerito 1 y el numerito 0. Entonces yo puedo partir esta integral como en 2, que es los reales, todo lo demás, y le hago el huequito, le quito el punto 1 y le quito el punto 0. Acá alguna cosita que no me importa porque ya sé que me va a dar 0, porque todo este conjunto mide 0, ¿cierto? Más la integral sobre 0, 1 de x de la medida, así la escribo. Esta no me importa, esta me da 0, y esta integral se calcula muy fácil, porque simplemente lo que vale la función por lo que pesa, lo que vale la función por lo que pesa. X igual, esto es, lo que vale la función en 0, vale 0, por lo que pesa, más lo que vale la función por lo que pesa. Perdón. Estaba haciendo solamente el de la moneda, pero acá voy a hacer en general Bernoulli. 0 por lo que pesa ahí es, el 0 pesa 1 menos p, el 0 pesa 1 menos p, 1 menos p, y el 1 pesa p, el 1 pesa p, entonces el valor esperado es p. Entonces, calculando, ¿qué es lo que le dicen a ustedes en el curso de estadística? Considera la Bernoulli, el valor esperado es p, y el valor, no la voy a hacer, la varianza es p por 1 menos p, p por 1 menos p, haciendo exactamente la misma integral, facilísimo, facilísimo. Ahora déjenme pienso en otra. Acá, ¿se recuerdan ese francés que no fui capaz de pronunciar? De Moivre. Horrible. Este ejemplo es muy bonito porque acá aparece el teorema del límite central, por lo que lo puse a él ahí. Miren esta distribución. Esta distribución la conocemos como distribución binomial, con parámetro n y probabilidad p. Entonces digamos que n va a ser el número de veces que yo voy a tirar la moneda. N igual a 30. Voy a tirar 30 veces la moneda. Y si quiero mirar la probabilidad de que
x sea igual a 8, lo que estoy haciendo con la binomial es la probabilidad de que tenga 8 águilas. 8 águilas. P de x igual a 8 es la probabilidad de tener 8 águilas dado que lancé 30 veces la moneda. O de tener k águilas dado que lancé n veces la moneda. Es la distribución de Bernoulli. Esta cosa de binomial. Esta cosa la estudió este francés de Moivre otra vez. Porque era consultor en cosas de juegos, del azar. Y la cosa está hecha. Esta es la formulita. ¿Recuerdan estas cosas? Esto es n factorial dividido n menos k factorial por k factorial. La cosa está hecha, ahí están las cuentas. Pero son unas cuentas del demonio, ¿cierto? Son unas cuentas gigantes. Si usted tira la moneda 40 veces, entonces las cuentas que va a tener que hacer acá, aunque P sea igual a medio, son gigantes. Entonces el pobre de Moivre tenía que hacer las cuentas, no tenía computador y empezó a dibujar. Tiró 5 veces la moneda y hizo este dibujito azul. Está dibujando la densidad, las probabilidades, haciendo las cuentas. Luego volvió y tiró la moneda, pero ahora tiró la moneda n igual a 20. Tiró con rojo, ¿lo ves? Tiró la moneda 20 veces y luego hizo el dibujito rojo de acá. Por último, que es un montón, tiró la moneda 50 veces y hizo el dibujito ese verde que está ahí. ¿Sí ves algo? Algo que se te parezca. Pues que el tipo tenía que hacer unas cuentas muy grandes, ¿cierto? Muy grandes, los factoriales eran horribles. Y él decía, hombre, qué tan bueno que yo tuviera una cosita continua que me ayudara a hacer las cuentas, que me relajara las cosas. Y se quedó mirando esto. Y él dijo, eso está muy simétrico. Está muy simétrico. Y de hecho, lo que él mostró, que era lo que les estaba diciendo, el teorema del límite central, es que las binomiales como las que presenté ahorita, cuando n se hace muy grande, se van a una normal. ¿Se acuerdan de la normal? La campana, la del billete. Se van a una normal. Esto es una cosa, digamos, bastante interesante. Entonces uno podría decir, hombre, este de Moivre tuvo mucha suerte. Tuvo mucha suerte porque le apareció la normal cuando empezó a hacer las cuentas y la estudió. Y resulta que no es que haya tenido tanta suerte, es que la normal es una cosa universal, que está por ahí por el mundo, que solamente es cuestión de encontrárselo. Acá hay una listica de cosas donde aparece la distribución normal de manera natural. La primera fue un límite de binomiales, que fue el dibujito que les mostré ahorita. Pero por ejemplo, si ustedes se van ahorita mismo para el Zócalo y empiezan a medir todo el mexicano hombre que pasa, ustedes dicen, disculpe, ¿lo puedo medir? Sí, y lo mide. Y empieza a hacer las tablas, empieza a hacer un dibujito y hace la proporción y toda la cosa y le aparece una campana de Gauss. O sea, le aparece un dibujito como el verde que tenía ahorita, y lo que pasa es que la campana de Gauss, acá, como el punto más alto de la campana de Gauss, va a decir algo así como 1,72, que es la estatura promedio de un mexicano hombre. Creo, leí eso ayer en Google. La campana se llama campana de Gauss, y entonces ustedes me pueden decir, hombre, ¿por qué no se llama campana de Moivre? Porque según dice usted, apareció como límite de binomiales. Y la cosa es que Gauss fue el que la describió primero analíticamente. O sea, dio una formulita que de pronto ustedes medio recuerdan de la campana de Gauss. Él estaba haciendo observaciones astronómicas y estuvo haciendo un estudio del análisis de errores en las mediciones que estaba haciendo. Y encontró que los errores siempre eran simétricos. Se iban un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, pero siempre de manera simétrica. Exactamente lo mismo había hecho un tiempito antes Galileo. Exactamente el mismo trabajo. Entonces, en análisis de errores en mediciones también aparece de manera natural la campana de Gauss. Yo ahí tengo una que suena muy rimbombante. Teoría molecular general del calor. Teoría molecular general del calor. Déjenme, les quedo viendo esa y más adelante les digo, ¿recuerdan la frase rimbombante? Por esto lo decía, pero déjenme. La lista puede ser gigante, yo podría gastarme el resto de la charla diciéndoles, aparece acá, pero pues no, se aburren. Lo que hizo Gauss fue decir, hombre, esa campana que apareció, yo les dije que una variable aleatoria se describe por su función de distribución, ¿cierto? Uno realmente nunca estudia con omega. Entonces él dijo, la función de distribución la voy a encontrar de esta manera, vela ahí, es una medida, me dieron un apuntador, es una medida definida, yo estoy trabajando sobre los reales, pero esto podría ser sobre RD sin ningún problema, sobre Rn. La medida está definida por esta integral de acá, es la integral sobre el conjunto A de esta funcioncita de acá. Esta función se llama densidad.
Siempre en probabilidad, si yo describo una medida, así como la tengo descrita acá, que es una integral respecto a la medida de Lebesgue, mira que acá tengo el diferencial de x, esa es la medida de Lebesgue, o bueno, la integral de Riemann que ustedes hicieron en cálculo 2, y estoy integrando respecto a esta densidad. Gauss describió toda esta funcioncita y la dibujó. ¿Veis lo que aparece acá? Acá aparece un mu, y acá aparece una sigma. Mu es el valor medio. ¿Se acuerdan del valor medio? Lo que esperaba, las 10 de la mañana en la cita. Y sigma es la varianza, porque mide la dispersión, qué tan dispersa está mi medida de probabilidad. Él dibujó y encontró esto de acá. Las campanitas que estaban apareciendo hace rato. Las campanitas, ve esta roja, por ejemplo, desde el dibujito de una media cero. Miren, todas están, la roja, la verde y la azulita están centradas en cero. La roja tiene varianza 0.2, es una varianza chiquitita. Está como concentrada la medida de probabilidad alrededor de cero. Está concentrada casi toda. Si usted aumenta un poquitico la varianza 1, que es la verde, no sé si la alcancen a ver, esa verde aumentó la varianza y si ves que la campana como que se empieza a desparramar, como que la probabilidad ya se riega, empieza a ser muy dispersa. La azul en particular es una varianza, la que tiene este colorcito que es rosa, bueno, este colorcito, perdón, azul, sigma al cuadrado igual a 5, aumentó un montón, y es esta campana que casi ni parece campana, casi está plana, o sea, sigma la apacharró mucho. Eso fue lo que hizo Gauss. Hasta el momento uno dice, hombre, por lo que dice Vinci en la charla, pareciera que la campana es universal de verdad, pero es universal como un fenómeno natural más bien, como que aparece por ahí por la vida, como que aparecen datos, aparecen mediciones. Pero ¿será que es universal en matemáticas? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Es el teorema central del límite, es un teorema importantísimo. La primera versión de este teorema, que les decía ahorita, el de Moivre, el francés, lo hizo solamente para distribuciones binomiales. Pero ve lo que dice este teorema. Usted tiene variables aleatorias x1 y x2, unas variables aleatorias por ahí, y que son independientes e idénticamente distribuidas. Enseguida digo qué es eso, no importa, piensen en variables aleatorias nada más. Que tienen una media mu y una varianza sigma, y considere esta suma, ve, estoy sumando todas las variables aleatorias, x igual 1 hasta n. Esta expresión se ve muy fea, pero bueno, leámosla pues. Menos n por la varianza dividido raíz de n por la valor esperado, raíz de n dividido por la varianza, y me dice calculemos esa probabilidad, la probabilidad de que ese conjunto esté en A, y ve el resultado. Cuando n se va a infinito, me queda la integral sobre A de esta funcioncita de ahí. No sé si se fijen que esta funcioncita de ahí es la densidad de una normal estándar, o sea, una normal donde mu es 0 y sigma al cuadrado es 1. Pero fíjense que en x1 y en x2 yo nunca dije que eran normales, simplemente dije variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Entonces lo que dice este teorema es siempre que usted tenga un fenómeno que resulte de estar agregando cosas aleatorias, chiquitas y medio independientes, siempre ese fenómeno aleatorio se va a comportar gaussiano. Yo a esto no le pedí por ningún lado que fuera gaussiano. Entonces este teorema es un teorema que dice, hombre, la distribución gaussiana es universal. Y no solamente como un fenómeno por ahí de la vida, sino como un teorema matemático. ¿Qué más quiere decir acá? Bueno, ¿qué es esto de independientes idénticamente distribuidas? Es esta cosa de acá. Si yo tengo x1 y x2, lo que dice es que las distribuciones que me ponen en los reales, recuerden que la función de distribución es algo que me induce a la variable aleatoria, que sean idénticamente distribuidas es que la función de distribución es exactamente la misma. Y que sean independientes es que el producto de esto, x1 esté en A1, x2 en A2, eso es igual al producto de cada uno de los eventos. Y realmente es que sean independientes, como uno lo entiende en la vida, ¿cierto? Como que hay una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Eso es que sean independientes. Y matemáticamente se escribe así. Esto fue la normal. Y hablé, déjame ver cómo ando de tiempo. Bien. Hablé de la distribución normal y mostré en R, cómo la distribución normal es una cosa universal. Y el teorema se hubiera podido poner en RD sin problema, en espacios euclidianos. Déjenme ahora hablar de procesos estocásticos. Yo estuve pensando, yo siento que un proceso estocástico no es como tan elemental de estudiar desde el punto de vista matemático, y estuve pensando un montón qué manera como intuitiva de presentar los procesos estocásticos para una persona de licenciatura, pero no se me ocurrió. O sea, intenté de muchas maneras, entonces vamos a ver cómo sale ahorita.
Un proceso estocástico, recuerden, definí variable aleatoria, solamente una. Un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias que están indexadas por alguna cosita. En este caso en particular, voy a definir un proceso estocástico en tiempo continuo. O sea, yo voy a tener, acá lo escribí así, X, un proceso estocástico va de 0 a infinito cruz omega, que es mi espacio de probabilidad, omega en los reales. Si ustedes piensan en X sub t fija, o sea, otra manera de escribirlo hubiera sido así. Puedo haberla puesto así, X sub t con t en t, de tal manera que para t fijo yo tengo una variable aleatoria. Simplemente, para cada t en t, esto lo escribí muy pequeñito, para cada t en t yo tengo una variable aleatoria, ¿cierto? Este conjunto t puede ser de muchas maneras, ¿cierto? T puede ser el conjunto de los números naturales, por ejemplo, 0, 1, 2, o t puede ser como lo presenté ahí, que es toda la semirrecta real, es desde 0 hasta infinito. Cuando t es así, 0, 1, 2, es discreto, entonces uno dice que está trabajando con un proceso a tiempo discreto. Cuando t es como lo tengo escrito acá, este es t, es de 0 a infinito, es un proceso a tiempo continuo. La razón es que yo hoy quiero hablar de un proceso estocástico en particular muy interesante, que es el movimiento browniano, que es un proceso que es a tiempo continuo y que tiene trayectorias continuas. Intuitivamente, ¿cómo ver un proceso estocástico? Pensemos, por ejemplo, en la temperatura de mañana. ¿Cómo va a estar la temperatura de mañana en la Ciudad de México? Entonces yo le pregunto a ustedes, no, ni idea. Esas son cosas que no se pueden, como que no hay una ecuación diferencial que me diga esta es la temperatura del día. No es una cosa determinista. Es un ejemplo, digamos, estándar de una cosa estocástica en donde hay necesidad de utilizar herramientas estocásticas para modelarlo. Entonces lo que uno hace es, pensemos que acá voy a tener temperatura. Intuitivamente, ¿cierto? Por acá está, qué sé yo, 20 grados, por acá 10, acá 0. Y estas son las horas del día, acá. Que va a llegar hasta 24, porque 24 horas del día. Entonces uno dice, hombre, posiblemente, como está haciendo un poquito de frío, pensemos que a las 12 de la noche vamos a empezar en 10 grados, pongámosle poquito. Que tenemos ese dato, hay como una data grande y uno puede decir, a las 12 de la noche vamos a tener 10 grados, lo vimos. ¿Cómo vamos a modelar eso? Puede ser que a lo largo del día, puede ser que la temperatura sea algo como esto. ¿Eso qué es? Pues no sé, bajó, subió, puede que sea eso, ¿cierto? Pero puede que no. Esto puede que sea algo como esto. Bueno, y puede ser de muchas maneras. Entonces, esto que yo pinté acá, negrito, rojo, es lo que yo llamo ahí, para t fijo, considere t fijo, agarre una omega minúscula, en el espacio omega mayúscula, y este t, x de t omega son las trayectorias del proceso estocástico. Entonces acá esta línea roja, por ejemplo, me está diciendo, esto no tiene sentido, pero me está diciendo, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana empieza a hacer más calor, a las 3 de la mañana hace más calor y luego empieza a bajar, la pinté así, ¿cierto? Eso no tiene sentido. Entonces, acá esta tiene un poquito más de sentido, empezó a hacer frío, bajó más la temperatura, subió, bajó, bueno, algo así. Entonces lo que uno hace, miren como yo lo veo, tal vez no sea así, así es como yo lo interpreto, los procesos estocásticos. Yo tengo una cantidad ahí de posibles trayectorias de lo que es el clima. Entonces lo que yo hago es construir un proceso estocástico, construir una medida de probabilidad en el espacio de las funciones continuas. Si se fijan que esto es una función continua y acá tengo un montón, tengo un montón de funciones continuas. Construye una medida de probabilidad sobre el espacio de funciones continuas que me agarre la información que yo quiero tener. Por ejemplo, una cosa que no tendría sentido, esto es una función continua, pero esta trayectoria, por ejemplo, acá está menos 15 grados bajo cero para mi modelo de clima. Uno sabe que esa trayectoria no tendría que tener ningún peso porque acá nunca va a pasar que haga tanto frío, ¿cierto? Entonces, hay que construir una medida sobre el espacio de las funciones continuas, o lo que es lo mismo, sobre el espacio de trayectorias, pero una medida de manera inteligente, ¿cierto? Que me deseche esta función roja de acá que va hasta 15 grados bajo cero. Y pues que también me deseche esta roja que tampoco tenía sentido. Entonces esto es básicamente un proceso estocástico. Si tiene trayectorias continuas, que es como el clima, quiero que sea una medida sobre el espacio de funciones continuas y poder estudiar ahí las cosas. Eso es un proceso estocástico.
Uno muy interesante, muy interesante, y enseguida les voy a decir por qué es tan interesante, es el movimiento browniano. El nombre de browniano viene de un botánico que por allá en el siglo XVIII en Escocia empezó a estudiar el movimiento de una semillita de polen suspendida en un líquido espeso, y el tipo empezó a mirar y resulta que la semillita se movía muy errática, y empezó a tratar de hacer modelos para predecir el movimiento de la semillita, pero no encontró ninguno, entonces en ese momento empezó el estudio, digamos, en forma del movimiento browniano. Eso es movimiento browniano. Yo lo veo muy claro a veces cuando uno está como en un cuarto muy oscuro y por la ventana entra un rayito de sol. Es que a mí me ha pasado, yo no sé si a ustedes sí, pero a veces entra un rayito de sol y hay como partículas como de polvo en el aire, como que se ven, y no sé, con el sol se ven esas como polvito, no sé qué sea, y esas danzan así totalmente erráticas, ¿cierto? Están ahí moviéndose totalmente erráticas. O sea, no hay ninguna ecuación diferencial que sea capaz de modelar el movimiento de eso. Primero porque la partícula viene así y luego voltea a dirección completamente y hace un pico ahí. Entonces no es diferenciable. Entonces no va a poder haber una ecuación diferencial que la modele. Robert Brown hizo un montón de cosas para estudiar el movimiento browniano y no pudo. Pero de todas formas se llamaba movimiento browniano. Él lo planteó. Hay que estudiar esto. Es básicamente esto. Un movimiento browniano es un movimiento normal. O un movimiento gaussiano si se quiere. En este sentido. Voy a dar la definición. Ustedes van a ver la definición y la van a encontrar supremamente estéril. Porque no sé, porque es muy rebuscada. Cuando yo vi esto dije, no, eso no existe. O sea, que todo esto se satisfaga, no, es casi imposible. Ve lo que tiene que pasar. Lo denoto B mayúscula, pues por browniano. De 0 a infinito, de omega en los reales, tiene que pasar primero. Todas las trayectorias de browniano empiezan en 0, por definición. Todas las trayectorias. Entonces déjenme borro esto y voy a pintar mejor brownianos. Ya olvídense del clima. Ya no quiero que recuerden el clima, y que tengan en la cabeza mejor el movimiento errático de esa partícula de polen en un líquido. Siempre voy a estar hablando de movimiento. Entonces otra vez tengo mi espacio, acá los reales, y todas mis trayectorias continuas van a empezar de 0, entonces van a ser una cosa como así, o lo que sea, pero empiezan desde 0, porque lo dice ahí, porque acá lo dice. Luego dice, para todo T1, ve lo que se satisface. B de T2 menos B de T1, donde T2 es más grande que T1, se distribuye normal 0, T2 menos T1. Todo el tiempo las normales acá van a ser normales centradas, y cuando el tiempo del movimiento browniano vaya corriendo, lo que va aumentando es la varianza de la gaussiana que va a describir el movimiento. Ven que acá está. Una cosita, agarremos T1 igual a 0. T1 igual a 0. Entonces, B de T1, pues es 0. ¿Cierto? B de 0, es lo que dice lo primero. Entonces me dice que B de T2 se distribuye normal 0 T2. Normal 0 T2. Entonces lo que estoy haciendo es, fíjate qué loco. Lo que estoy haciendo es, por acá me paro voy a dar una medida de probabilidad. De tal manera que por acá en el tiempo T, esa medida de probabilidad me va a describir las posibles trayectorias del browniano, de esa semillita de polen. Y voy a preguntar en el tiempo T, ¿dónde está la partícula? ¿En dónde de todo esto? Ve que es que puede estar en todo esto, en todos los reales. ¿En dónde está? Es que no sé porque es determinístico. Lo que sé es que puedo decirle una densidad de probabilidad para leer cuál es la posible posición de la partícula. Entonces me dice, este B de T para este T1, me lo llamo T1, yo no sé dónde está, solamente sé que la posible posición que es aleatoria se distribuye normal 0 T1. No le digo la posición, le digo una funcioncita que le ayuda a estudiar las probabilidades de la posición. Entonces es normal 0, entonces me dice que el valor medio es que esté acá, en el eje real. Cuando T1 va creciendo es que la varianza va creciendo. Entonces si recuerdes, la campana se va pues volviendo menos campana, se va haciendo más, desparrama más. Entonces lo que pasa es que el movimiento browniano como que cuando T se vaya creciendo, como que se va esparramando más, Oh, changos, me adelanté. Eso es acá. B de T2 se distribuye normal T2 menos T1, eso es rarísimo. Pero una cosa más rara todavía, más rara. Agarre tiempos, cualquiera acá, T1, T2, hasta Tn. Y estas variables, B de Tn menos B de Tn menos 1, eso es una variable aleatoria. Cada una es una variable aleatoria, entonces si la resto es una variable aleatoria. Porque la suma o la resta de funciones medibles es una función medible, ¿cierto? Entonces la suma o la resta de variables aleatorias es variable aleatoria. Entonces esta variable aleatoria, esta otra y todas estas son independientes. Entonces tengo que construir una medida sobre el espacio de funciones continua, que es un espacio vectorial de dimensión infinita, o sea, es gigante, que satisfaga todo esto.
Hombre, no. Unas trayectorias, unas simulaciones de las que me robé de Google del movimiento browniano, velas cómo están. Todas empiezan en cero. Una rojita se fue por encima, la verde, pero todas tienen como media cero. Son simulaciones que puede hacer uno en R, cualquier cosa. ¿Cómo empezaron a estudiar esto? Ya les di la definición, pero como les dije, una medida de probabilidad que haga todo eso está rarísima. ¿Se acuerdan de la frase esa rimbombante que les quedé debiendo? Era una teoría general molecular del calor. Esto lo estudió Albert Einstein en 1905, donde escribió 3 artículos así famosísimos. Pues, escribió uno del movimiento browniano, otro del efecto fotoeléctrico, que le dio un premio Nobel, ¿cierto? Y el de la teoría especial de la relatividad, que lo hizo inmortal. Y escribió este. En ese tiempo la física, digamos, por lo que leí, yo no sé casi nada de física, solamente como ustedes venían de tan lejos, dije voy a leer bien con detalle esta vaina para ver de dónde salió. Entonces leí y resulta que en este tiempo el modelo de Dalton de los átomos y esta cosa eso no estaba consolidado, nadie creía eso. Y había un debate. Entonces los físicos por ese tiempo, un grupo de físicos, decía que las propiedades de ciertos gases y de ciertos fluidos, como la temperatura, como la presión, dependen de moléculas que forman ese fluido y que están en interacción, que se mueven, que chocan de las velocidades y estas cosas de ahí. Eso todavía no se creía, pero Einstein de todas formas escribió un artículo y estudió, trató de meter a la termodinámica, que es el estudio de estas cosas de los fluidos, de la temperatura, el calor y toda la cosa, trató de meter las leyes de la mecánica, de Newton. Eso fue lo que estudió. Entonces dijo, supongamos que f de tx es la cantidad de moléculas en el instante t, de moléculas por unidad de volumen. F de tx es la cantidad de moléculas por unidad de volumen en el instante t en la posición x. Y empezó a hacer unas cuentas. La semana pasada yo intenté leer el artículo original de Einstein, porque ya está escrito en inglés, el original fue en alemán, pero no entendí nada, ¿cierto? Es un artículo así para físicos, o sea, el tipo no cita teoremas, sino que dice como, yo como que siento que esto pasa. ¿Cierto? Porque así escriben los físicos, entonces yo, y así hay unas cosas horribles que no fui capaz de entender, pero lo que sí entendí es que estaba estudiando esto. Una teoría molecular del calor. Lo único que entendí, una teoría molecular del calor, y llegó a esto, que yo la conozco como la ecuación del calor, ¿cierto? Bueno, por ahí está, esta ecuación la estudié. F de t igual a medio de f de xx. Busquemos una solución para la ecuación del calor. Una constante. Fácil, pero no me dice nada, ¿cierto? F de x igual a x. Pues también f de x igual a x, si la derivo respecto a t me da 0, y si la derivo 2 veces respecto a x, pues vuelve y me da 0. Pero tampoco dice nada interesante. Hay una función en particular que la gente que hace análisis llama la solución fundamental a la ecuación del calor. ¿Saben cuál es? No me lo van a creer. La campana de Gauss. Es la campana de Gauss. O sea, los probabilistas le dicen la densidad de la campana de Gauss. La gente que hace EDP, ecuaciones de derivadas parciales, es la solución fundamental a la ecuación del calor. Hagan las cuentas, está súper fácil. Está súper fácil porque es como un ejercicio de cálculo. La función f de tx que se escribe como, yo pienso, es una normal menos x al cuadrado con varianza t dividido la raíz de 2pi t. Esta es la normal con varianza t y media 0. Y hagan las cuentas. Yo no las voy a hacer, pierdo un montón de tiempo, pero sí se pasa, o sea, se lo juro, eso ocurre. Lo que es tremendo, o sea, eso es otro fenómeno natural, el que les quedé viendo, que se escuchaba muy rimbombante, pero es que es rimbombante. O sea, la encontró como una solución fundamental a la ecuación del calor. Esta cosita tan inocente, abrió un mundo gigante, una interacción gigante entre los procesos estocásticos y la gente que estudiaba ecuaciones en derivadas parciales. Hay unas ecuaciones así, no lineales, dificilísimas. El problema, no sé si ustedes sepan, tampoco voy a entrar, pero el problema de Dirichlet o los problemas de Cauchy se pueden solucionar muy facilito con el browniano, súper fácil. Pero eso es otro cuento. Acá simplemente les estoy diciendo esto, y una vez hizo una interacción. Hay unas fórmulas muy famosas que pueden consultar, si quieren buscan en Google, las fórmulas de Feynman-Kat, que dan, o
representaciones probabilísticas a ecuaciones diferenciales no lineales, el problema de Cauchy, la ecuación de... Entonces, este cuento está muy bonito. Pero los matemáticos, así como yo, que dije, hombre, yo no sé de dónde Einstein sacó este cuento de la norma, no, porque él decía, yo siento que esto pasa, porque tenía una intuición tremenda, pero yo no entendí. Los matemáticos dieron una construcción de verdad del movimiento browniano en 1923, que fue Norbert Wiener quien hizo la construcción con todo detalle de la medida. Recuerdan que era una cosa descabellada, es una medida de probabilidad sobre el espacio de funciones continuas que cumple todas esas cosas caprichosas que puse hace rato. Este tipo fue el que hizo esa construcción. Por eso, a veces ustedes van a ir a conferencias o van a estudiar y van a encontrar que dicen movimiento browniano o proceso de Wiener, movimiento browniano, y son la misma cosa, ¿cierto? Es exactamente la misma cosa. ¿Recuerdan el teorema central del límite? Yo dije, hombre, la variable normal es universal. La variable normal es universal. Usted agarra y suma x1 más xn, la normaliza, o sea, menos n por la media, divide raíz n, y manda ese límite, y eso da una normal. Entonces, en ese caso, a eso los probabilistas dicen es la universalidad de la campana de Gauss. Pero Rn, eso es en R. Eso es segundo semestre, ¿cierto? Cálculo 2, en R. Exactamente lo mismo pasa, pero mucho más arriba, en dimensión infinita. Miren que es dimensión infinita porque estoy tratando de construir una medida sobre el espacio de funciones continuas, que es un espacio vectorial de dimensión infinita. Y pasa lo mismo, el movimiento browniano es universal en el sentido de que ciertas caminatas aleatorias para muchos procesos estocásticos convergen de manera natural al movimiento browniano. Déjenme, voy a tratar de ilustrar esto así, pero rapidito, en un dibujo. Voy a tratar a ver si me sale. Acá voy a pintar voy a hacer el caso más trivial. ¿Recuerdan el teorema del límite central de Moivre? El que pronunció mal. Lo hizo solamente con binomiales, lanzando la moneda. La binomial se va a la normal, lanzando la moneda. Voy a hacer una caminata aleatoria elemental. Caminata aleatoria, estoy parado acá, una caminata aleatoria tipo Bernoulli. Entonces yo estoy parado acá y voy a decir, lanzo la moneda, si cae Sol, me muevo a la izquierda. Si cae el otro, ¿cuál es? Águila, me muevo a la derecha. Entonces, aleatorio, izquierda, aleatorio, derecha, y así me voy. Entonces, déjenme la voy pintando. Una posible trayectoria. La voy a simular. Entonces, en el tiempo 1, si cae águila, me voy para arriba. Si cae sol, me voy para abajo. Entonces, supongamos que estoy tirando monedas. Cayó águila, luego cayó águila otra vez, luego cayó un sol, luego águila, luego sol, y ahí me voy. O sea, primero son solamente punticos, perdón, los voy a poner así, solamente punticos. Entonces acá me cayó otra vez águila, 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 sol, águila. Pero lo que dice esta cosa de ahí estoy construyéndolo por trayectorias. Básicamente lo que yo voy a ver es que por trayectorias, toda caminata aleatoria converge a una trayectoria del movimiento browniano. Es lo que quiero pintar acá. Si ven esta expresión de acá, nt menos la parte entera de nt. Eso básicamente lo que está haciendo es que esos punticos... Voy a dar esto acá porque... Básicamente lo que está haciendo es que estos punticos los estoy juntando. Esa T que está ahí, estoy juntando esto. Entonces ahora sí estoy construyendo la caminata aleatoria. Junto este, junto este, junto este, junto este, junto este. Y bueno, puedo hacerlo un montón de veces, ¿cierto? Pero eso fue un experimento. Eso fue un experimento. Tiré la moneda y empecé a pintar eso. Pero puedo volver a hacer otro experimento, que es a lo que me refiero por trayectorias. Y haciendo otro experimento, pues me puede quedar un camino distinto. Resulta que me pude ir para arriba otra vez, pero luego para abajo, luego para abajo, luego para arriba un poquito. Luego... Ahora déjenme solamente pensar en esta trayectoria de acá. Y la voy a hacer más grande. Así. Y que acá está como 1000, por ejemplo. Lancé 1000 veces la moneda. Ve lo que dice esto. Hay que hacer en la caminata aleatoria un rescalamiento en el espacio y en el tiempo para que las cosas cuadren. Ve, acá estoy definiendo un proceso estocástico. Para cada n defino un proceso estocástico. Entonces piensen ahorita en n fijo. N fijo y tengo por ejemplo que n es 1000. N es 1000.
Entonces tengo este proceso estocástico. Al tiempo t, estoy en la caminata en nt. O sea, por ejemplo, si estoy en X, el proceso estocástico xt en 2, es como si me hubiera ido hasta 1000, mire que acá está 2. Mire lo que hace esa cosa, acá está 1 y acá está 2. Yo les hago una pregunta a ustedes que saben contar. ¿Cuántas discontinuidades tiene esta trayectoria que pinté ahí? Perdón, no tiene ninguna. ¿Cuántos puntos donde la función no? Tampoco me pueden contestar eso, perdón. Iba a preguntar cuántos puntos tiene la función que no... Picos, ¿cuántos picos? ¿Cuántos puntos que no son diferenciables? Pero me di cuenta que acá se fue las 2 veces para arriba. Entonces no sé. Pero ve que tiene un montón de puntos. Tiene un montón de puntos donde es no diferenciable. ¿Sí ves? Un montón de picos. El proceso xn de t, con esta cosa que tengo acá, con esta cosa de acá, lo que está haciendo es que me está agarrando esta cosa así, como un acordeón. Y me lo puso acá. ¿Sí viste? Recogí toda esa curva y la puse acá al tiempo 2. Y luego le puse el otro caminito y tomo el límite al infinito. Pero entonces fíjate cómo queda de caótico. Fíjate cómo queda de caótico cuando yo agarro esto. Y esta cosa así como está, simplemente como si fuera un acordeón. O sea, todos estos puntos de discontinuidad, todos van a quedar, si me muevo a 2, x2 de t, esa trayectoria va a tener todos esos puntos, dije discontinuidad otra vez, puntos de no diferenciabilidad. Ya ustedes saben a qué me refiero. Todos los puntos de no diferenciabilidad quedaron ahí metidos en el intervalo 0,2t. Y lo que pasa es que si tomo el límite al infinito, que es lo que escribí acá muy informal, si tomo el límite al infinito, ese proceso estocástico converge a las trayectorias del browniano. Converge por trayectorias. Formalmente hablando, uno tendría que ver, bueno, hay varias maneras. En particular, este proceso estocástico induce una medida de probabilidad en el espacio de las funciones continuas, U sub n. Todo proceso estocástico, si tiene trayectorias continuas, induce una medida de probabilidad en el espacio de funciones continuas. Esa medida mu sub n. Lo que estoy diciendo es que mu sub n converge a la medida de Wiener en la topología de Wien. Así se dice en análisis estocástico. Acá se dice así, simplemente las trayectorias se fueron así. Pero entonces vean otra cosa que voy a señalar del movimiento browniano, cómo son las trayectorias. Si vieron que cuando recogí esto para n igual a 1000, pum, lo puse acá y me quedaron un montón de picos, muchos, solamente en el tiempo 0,2, un montón de picos de discontinuidad. Las trayectorias del movimiento browniano, o sea, construyo la medida de Wiener, que existe, la construyó el tipo, y esa medida solamente le da peso, solamente considera a funciones que son continuas porque tienen trayectorias continuas, pero son diferenciables en ningún punto. Clarísimo. Son diferenciables en ningún punto. Que es exactamente lo que está pasando acá. Cuando yo lo puse en 2, ahí mismo quedaron como 500 discontinuidades. Pero es que el límite se está yendo a infinito. Cuando n se va a infinito, entonces ya va a meter todas. Estoy apacharrando eso. No sé si ustedes, yo estudié en Medellín la carrera, y en un curso de análisis, nos construimos una función, estas funciones patológicas de Weierstrass, que son continuas y diferenciables en ningún punto, que son con series y esas cosas. Bueno, todas las trayectorias del browniano, todas las que importan en el momento browniano, las que le da peso a la medida de Wiener, son así, absolutamente patológicas. No tienen variación acotada, son de variación no acotada, perdón. Yo no sé si recuerden lo que es que una función tenga variación acotada. Básicamente es que oscila poquito. Por ejemplo, el seno, solamente una vez, oscila poquito. Y si oscila poquito, usted puede definir la integral en el sentido de Riemann-Stieltjes. Cuando la variación es acotada, esas sumas de Riemann, ¿recuerdan las sumas de Riemann? F de x, delta de x. Para Riemann-Stieltjes es f de x, delta de g de x, que es g de xy menos g de xy menos 1. Esa serie solamente converge, hay un teorema por ahí, solamente converge si la g es de variación acotada. Estas cosas, todas las trayectorias del browniano no tienen variación acotada. O sea, son continuas, no diferenciables, oscilan un montonal, así mucho. No, tiene todo lo raro. Tiene todo lo raro y aún así es la manera más natural. Es la medida más natural que puede existir en el espacio de las funciones continuas. Porque este teorema, que es el teorema del principio de invariancia de Oskar, me dice eso. El browniano es universal. Así como la campana de Gauss, en R, es universal porque es el límite de ciertas cosas. Así el movimiento browniano es universal porque es el límite de las caminatas aleatorias. Y miren que yo hice un experimento acá elemental, que fue solamente la Bernoulli. Pero acá yo estoy diciendo es sigma de i
es cualquier cosa, es una variable aleatoria, otra vez, idénticamente distribuidas, y ese sub n lo que está haciendo es construir la caminata aleatoria, la que yo hice. Pero lo que pasa es que cuando yo doy un paso acá en 1, realmente no tengo que moverme a la izquierda o a la derecha, como lanzando la moneda, no. Puede ser una normal, puede ser una Bernoulli, puede ser una exponencial, una Poisson, cualquier cosa. Cualquier cosa, la caminata aleatoria, y aún así esto converge débil al movimiento browniano. Entonces, digamos, esta es la misma versión del teorema del límite central, solamente que en dimensión infinita. Es exactamente el mismo teorema del límite central. Y, bueno, y verlo con rigor exige algo de trabajo, pero está muy bonito. A los que se quieran animar, sí les recomiendo mucho. Acá hay otra vez una simulación. Esta también me la robé de Google y ve lo que dice acá. Ustedes no alcanzan a leer, pero acá dice en inglés como una simulación de los precios del activo. Yo dije, movimientos del browniano, para poner una imagen para que se vea bonito. El browniano en finanzas, de hecho, uno de los antes de Einstein estudió en 1905 el movimiento browniano, lo formalizó Wiener, pero en 1900 un estudiante, Poincaré, Bachelier, empezó a estudiar el movimiento browniano mirando los movimientos de la Bolsa de Valores de París. Y uno de los campos más fértiles de actividades brownianas son las finanzas matemáticas, que tienen muchas cosas interesantes para hacer. ¿Cómo andamos de tiempo? Yo estoy como tan cansado. 5. Voy a comentar muy rápido. Yo he quedado con el profe Luis Gorostiza de dar un poquito de espacios ultramétricos, pero no me alcanzó el tiempo. No pasa nada, ¿cierto? No. Sí, pero igual el profesor Gorostiza va a hablar de ultramétricos y el profesor Zúñiga me imagino que también va a hablar mañana de la ecuación del calor en espacios ultramétricos, que van a ser procesos estocásticos aún más interesantes que el browniano, si es que pueden existir cosas más interesantes que el browniano. En general, los procesos estocásticos, voy a decir en 2 minutos una cosita muy interesante. Las probabilidades como las estudia uno en la carrera, digamos, usted es un tipo muy juicioso, estudió un buen curso de teoría de la medida, un buen curso y un buen curso de análisis funcional, tiene buenas herramientas, y ve un curso de teoría de la probabilidad con esas herramientas. Entonces estudia puras probabilidades en R o en RD, en espacios euclidianos, define medidas de probabilidad en RD. Pero entonces uno dice, hombre, ¿cómo hacer para construir procesos estocásticos que son medidas en el espacio de funciones continuas a partir de eso? Y eso no lo respondió Kolmogorov. Kolmogorov me dijo, si usted puede definir, miren este dibujito que me lo robé de un artículo del profe Gorostiza, así tal cual, basta con que des las distribuciones finitodimensionales del proceso estocástico. Entonces, acá tengo un proceso estocástico, ve que lo tengo pintado, y las trayectorias se mueven. Son todas las funciones, son todas. Pero yo digo, me voy a concentrar nada más en T1 y en T2, y voy a considerar esto. Miren que acá yo tengo una copia de R, ¿cierto? Y acá tengo una copia de R también. Entonces, si quiero trabajar en estas dos cosas, como que definir acá el comportamiento en esto es simplemente definir una medida de probabilidad en R2. Y si agarro no 2 tiempos, sino n tiempos, T1, T2 hasta Tn, es definir una medida de probabilidad en Rn. El teorema de consistencia de Kolmogorov me dice, básicamente ustedes, bajo ciertas hipótesis, es mucho análisis funcional la demostración. Bueno, Kolmogorov era un tipo experto en muchas cosas, en particular era un muy buen analista. Entonces, digamos, es medio natural que haya podido hacer este milagro. Él dice, defina acá esta medida de probabilidad, solamente acá, con un kernel gaussiano si se quiere, defínalo acá. Resulta que hay una medida global en todo el espacio de las funciones continuas, o sea, en todas las trayectorias, en todas, que me soporta esas distribuciones finitodimensionales. Las proyecciones son esas que usted está definiendo. Se llama el teorema de consistencia de Kolmogorov. Entonces, en particular, si usted quiere construir la medida de Wiener, que es la medida en el espacio de funciones continuas que soporta el movimiento browniano, basta con que considere los kernels gaussianos, las soluciones estas a la ecuación del calor. No, ya no voy a escribir más. Los kernels gaussianos, las soluciones de la ecuación del calor, con esos kernels gaussianos define acá, en Rn. Define en Rn las medidas que satisfagan lo que usted quiera. Recuerden que tenía esa cosa de incrementos independientes, que es supremamente patológico y que parece muy irreal. Usted solamente tiene que definir esas cosas acá en Rn, dar condiciones topológicas adecuadas para que trabaje el teorema de Kolmogorov, para que funcione, y en ese caso, Kolmogorov ya le dice, tranquilo, existe un proceso estocástico que hace eso que usted quiera. Entonces, la construcción que hizo Wiener fue en el 23, pero la que estudiamos, por ejemplo, ahora la gente que estudia
procesos estocásticos o análisis estocástico, es principalmente en los libros de texto está la construcción de Kolmogorov. ¿Qué es esto? De las distribuciones finitodimensionales extienda a dimensión infinita bajo las hipótesis adecuadas. Muchas gracias. Solo una pregunta porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Alguien? ¿No? Quedó todo claro. Yo, Alberto, dígame. Ya ves que rañar, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Nunca lo había visto así. Si tengo puros picos, pues efectivamente no puedo tener ninguna función diferencial. Así es. Pero si fuera una de esas cosas raras como esas de soluciones fundamentales. Soluciones fundamentales. Bueno, El polvito ese que pasa, ¿no? Y yo sé que no hay ninguna ecuación diferencial tal cual. No, pues está lleno de picos, ¿no? Pero si fuera algo así como esas cosas, de tener la evolución, que todo es diferenciable, todo es mágico. sí, o sea, digamos, yo les dije eso, pero era como para meterles un poquito de veneno, de que las trayectorias no tienen variación acotada, o sea, no se puede integrar así como uno integra en un curso de análisis normal. Y no se puede, pero existe el cálculo estocástico. Entonces, ¿cómo existe el cálculo estocástico si las trayectorias, si no se puede como integrar por trayectorias? Es porque viene todo el andamiaje de la teoría de la medida y nos echa la mano. En particular, usted construye exactamente las mismas sumas de Riemann que hace en cálculo 2, las mismitas. Y toma el límite, digamos que va a integrar respecto al browniano, pero el límite no lo toma en L2. No sé, ustedes estuvieron con Vasilevsky en funcional, entonces ya saben. Toma el límite en L2, es un cálculo funcional, es un cálculo en L2. Los límites no son así como uno los piensa en un curso de análisis clásico, sino que es un cálculo en L2, o sea, utilizando las herramientas de análisis funcional y sí funciona la cosa. Existe el cálculo estocástico, pues, y también trabaja muy bien. Muchas gracias.